prácticamente yo estoy formando parte ya de todo ese complejo que es época y pues presta para ayudarles en lo que necesiten. Ahí abajo está mi centro, tenemos tomografía también, así es que vamos a estar trabajando de la mano bastante, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Todo este módulo que a veces parece bastante corto, ¿no? Porque la imagenología es un campo muy amplio, realmente es bastante grande, pero en el tiempo que tenemos vamos a ordenar de la siguiente manera la clase. Vamos a ver primero todo lo que es técnicas, ¿no? Y vamos a tratar de hacer énfasis un poco en la parte de tomografía y luego vamos a ver la parte de diagnóstico de patologías ya directamente para endodoncia, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, empezamos con los principios de las técnicas imagenológicas, mencionando todas las que nos sirven bastante en realidad para la parte de endodoncia, ¿no? Mencionar que la imagenología es un área tan grande, ¿no?, que basa su estudio en las imágenes, ¿no?, y en la observación de estas imágenes para detectar cambios tanto en tejidos duros como en tejidos blandos, ¿no? Hay ciertas técnicas que son, diríamos, especiales para observar tejidos duros y hay otras que tendrán mayor rendimiento en tejidos blandos, ¿no? Entonces depende de lo que nosotros queremos observar o de la lesión que estamos viendo para poder hacer un diagnóstico y solicitar la técnica adecuada, ¿no? Tenemos desde lo más sencillo, que es la radiografía convencional, que es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? La radiografía convencional realmente es nuestro pan de cada día, porque en el consultorio estamos tomando todas las radiografías periapicales más que todo, ¿no? También tenemos las otras radiografías extraorales que las solicitamos y con la que más trabajamos es la panorámica, porque es nuestra radiografía de inicio, ¿no? Pero todas estas técnicas tienen como base los rayos X, ¿no? Tenemos otra parte de la imagenología u otro campo de la imagenología, que es el ultrasonido o la ecografía, ¿no? Este ya no usa rayos X, sino utiliza ultrasonido, ¿no? Este diremos que es más utilizado en el área médica, ¿no? Pero también puede tener utilidad en odontología, porque nosotros podemos ver de la misma manera que se utiliza el ultrasonido para ver cálculos biliares o cálculos renales, se utiliza para ver cálculos de las glándulas salivales mayores, ¿no? Entonces, detectar la presencia de los cálculos cuando son pequeños, ¿no? Porque si están en la porción terminal y son más grandes, se puede tomar con una simple radiografía y se pueden observar. Pero cuando son más pequeños y casi imperceptibles en las imágenes de radiografía, pues ahí podemos complementar con el ultrasonido o ecografía. Tenemos además la tomografía computarizada, ¿no?, que también utilizará como base los rayos X, solamente que estos están direccionados de otra manera, ¿no? Desde el equipo periapical, pues los rayos X salen desde un puntito, ¿no?, que es el punto focal, y llegan hasta el objeto. En cambio, en la tomografía computarizada, los rayos X salen en forma de espiral, ¿no? Esa es la diferencia. Y va haciendo una serie de cortes, ¿no? Y el paciente va a ser sometido a estos rayos en forma de espiral y nos va a dar imágenes en 3 dimensiones también, ¿no? Tenemos además la resonancia magnética. Esta no utiliza rayos X, ¿no?, utiliza campos magnéticos. Y estos campos magnéticos tienen mayor afinidad o hacen mayor interacción con el hidrógeno de nuestro cuerpo. Y es por eso que esta técnica es más solicitada para ver los tejidos blandos, ¿no? Nosotros utilizamos bastante resonancia para ver patologías de ATM, que les voy a mostrar algunos ejemplos también. Tenemos la Cone-Beam o tomografía 3D, que es la que utilizamos bastante ahora, ¿no? Y los endodoncistas realmente, para utilizar la Cone-Beam, pues tienen que estar bastante actualizados y saber el manejo del software, porque pues es una gran herramienta, ¿no? Nos ayuda muchísimo por la precisión, la calidad de la imagen y las aplicaciones que trae el software para como instrumentos de medida o como cambios de contraste para detectar algunas cosas que son realmente de detalle, ¿no? Y esta tomografía también utilizará rayos X. Pero estos rayos X no van a ser direccionados ni en puntito, ni como una espiral, ni como una lámina, sino van a ir en el paciente como un cono, ¿no? De ahí viene el nombre de cone,
cono en inglés, y beam es rayo. Y también tenemos a la scintigrafía o gammagrafía, que eso ya es un estudio de medicina nuclear, donde se utilizarán radioisótopos o sustancias radioactivas. Y en este caso es más utilizado el tecnecio 99, ¿no? Entonces este es un estudio que es mucho más especializado, pero que solo se va a solicitar en algunas patologías que realmente lo ameriten por las características que iremos mencionando posteriormente. Empezamos con lo más básico y lo que hacemos cada día, quizás un poco para optimizar también nuestra técnica en el consultorio, ¿no? Que serán las técnicas radiográficas intraorales. Dentro de estas técnicas las vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Las retroalveolares y las oclusales. Entre las retroalveolares está la técnica periapical o de la bisectriz, que es la que prácticamente dominamos todos, ¿no? También está la técnica del paralelismo, y esta técnica requiere de la utilización de posicionadores. Tenemos además la técnica interproximal o aleta de mordida o bite wing, que tiene ciertas aplicaciones y enseguida las vamos a ver. Y una alternativa a la técnica interproximal o aleta de mordida, cuando el paciente no tiene antagonista, es esta técnica del ángulo bajo, ¿no? Que es prácticamente como si fuese una periapical, pero direccionando el rayo hacia la corona del diente. La técnica, diríamos, más usada también por los endodoncistas es la técnica del Lemaster, ¿no? Aquella técnica que es exclusiva para ver los primeros molares o segundos molares en el caso de que se hayan mesializado, pero sin la sobreproyección de la U del malar, ¿no? Y lo usamos más en endodoncia porque cuando queremos ver las características de los conductos del primer molar y justo se sobreproyecta ahí la U o B del malar, entonces necesitamos hacer alguna cosa, ¿verdad? Acondicionar de alguna manera la película para que esto no ocurra y podamos ver las raíces sin ninguna sobreproyección, que lo vamos a explicar enseguida. Y también está la técnica de Clark, ¿no? Que es algo que se utiliza bastante en los consultorios para la localización tanto de conductos o a veces incluso de instrumental fracturado en el caso de que no podamos acceder inmediatamente a una tomografía, ¿no? Y luego están las oclusales. Vemos la técnica periapical entonces. Recordar un poquito de esta técnica para que podamos optimizarla, ¿no? El fundamento de esta técnica periapical estará en la ley de Siesinski o la isometría o de los ángulos diedros, que es la ley de la bisectriz prácticamente, ¿no? Esta ley, si mencionamos el teorema directamente o lo leemos, parece bastante complicado porque vemos que dice que el rayo central debe ser perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por el eje mayor del diente y la película, pasando por el ápice de la pieza, pues es algo un poco difícil de imaginar, ¿no? Por eso debemos verlo directamente hacia un gráfico para poderlo entender, ¿no? Esta ley de la bisectriz o de los ángulos diedros o de Siesinski trata de la siguiente situación. Se aplica más en dientes superiores, donde no es posible colocar la película paralela al diente, ¿no? Que sería lo ideal para tomar una radiografía que me dé el mismo tamaño y la misma forma, ¿no? O sea, isométrica e isomórfica. Si esto no es posible, entonces al colocar la película se va a poner de esa manera, como estamos viendo acá. El diente tiene cierta dirección por el espesor del hueso en el paladar y demás, la película se coloca de esta manera, ¿no? Donde hay una separación mayor entre la película y el diente a nivel de la raíz y se va a contactar con la película a nivel del borde incisal, ¿no? Aquí es donde hacen contacto película y diente, pero aquí ya no. Entonces, si trazamos un eje que pase por el diente y tomamos en cuenta el eje de la película, estos dos hacen un ángulo. Esta línea roja que estamos viendo acá representa la bisectriz. La bisectriz es una línea imaginaria que divide un ángulo en dos mitades iguales. Este ángulo que teníamos, que estaba formando entre el diente y la película,
será dividido por esta línea que se llama bisectriz, ¿no? En dos mitades iguales. Entonces, esta ley de la bisectriz nos dice que para tener una imagen isométrica e isomórfica, debemos direccionar el rayo que pase por el ápice y que corte a esta bisectriz en 90 grados, o sea, de forma perpendicular. De esa manera es que yo debo incidir con el rayo pasando por el ápice. Así yo voy a lograr en la película la proyección de una imagen isométrica e isomórfica. Esto es importantísimo para endodoncia porque trabajamos con mediciones al milímetro. Y si yo tengo elongaciones o escorzos, voy a alterar también mis dimensiones de los conductos y voy a tener conductos sobreobturados o subobturados, ¿no? Si yo no cumplo esta ley de la bisectriz y incidiera, digamos, con mi rayo desde aquí abajo, ¿no? Una angulación menor, incluso puedo pasar por el ápice, pero al pasar por la bisectriz ya no estaría cortando en 90 grados, sino sería un ángulo mucho más abierto. Y al pasar por acá, terminaría proyectando el ápice hasta aquí arriba. Entonces vería una imagen de un diente mucho más alargado, lo cual conocemos como elongación. O si le doy mucha angulación de arriba para abajo, también puedo pasar por el ápice y proyectaría aquí el ápice. Me daría una imagen de un diente mucho más cortito. Entonces eso es el escorzo. Nosotros no debemos tener ni elongación ni escorzo para tener una imagen óptima, ¿no? Es por eso que hay angulaciones recomendadas en los libros de radiología, pero no en todos los casos las angulaciones se cumplen, ¿no? Son un buen referente para empezar, diríamos, a posicionar a nuestro paciente y direccionar el rayo, pero no todos los dientes de todos los pacientes están pues perfectamente alineados, ¿no? Algunos están más vestibularizados, otros están más palatinizados, y en ese caso las angulaciones no se cumplen. Es por eso que no deberíamos fiarnos al 100% en las angulaciones, porque estas situaciones anatómicas hacen que varíe y que a pesar de que estemos haciendo lo que dice el libro exactamente, pues no nos salga de la mejor manera, ¿no? Para eso está la ley de la bisectriz. Si este diente estuviese más vestibularizado, yo deberé compensar dando mayor angulación. Pero si estuviese más palatinizado, ahí debo bajar un poquito la angulación para obtener una imagen isométrica e isomórfica, ¿no? Entonces, eso de la posición de la pieza hace variar las angulaciones que yo tengo como referente en los libros. De todas maneras, no está mal saberlas. Es importante saberlas porque ya nos dan como un punto de partida, a partir del cual podemos hacer las modificaciones que requiera el caso, pero considerando estas características, ¿no? De la posición del diente. Entonces, saberlas no está de más, ¿no? Entre libros y libros hay ciertas variaciones en cuanto a las angulaciones que recomiendan o que sugieren, dependiendo del sitio donde han sido escritos estos libros, porque los libros son hechos en base a investigaciones realizadas en las personas del lugar o de la región. Y no es lo mismo el biotipo de los pacientes norteamericanos que los europeos o que los latinos. Entonces, si vemos libros de diferentes regiones, vamos a ver que hay angulaciones que un poquito se modifican entre uno y otro texto, ¿no? Buscamos los que más se aproximan a nosotros, ¿no? De los latinoamericanos, entonces esas las podemos tomar como referencia, pero considerando todo esto de las posiciones de las piezas dentarias, ¿no? Y tomar en cuenta también las instrucciones, las recomendaciones que se dan para el